¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén, que Dios lo bendiga. Iglesia, ¿cómo estamos en este día? Bendecidos. Bendecidos y listos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Pues les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 15 del libro de los Romanos. Seguimos en los versículos del 22 al 33. Y antes de comenzar a meditar en este pasaje, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a dar en este momento, Padre del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, tu Hijo, Señor, va a traer la palabra, Señor, el alimento espiritual, Señor, que se necesita, Señor, para la vida diaria, Señor. Unge a tu Hijo grandemente para que esa palabra, Señor, llegue a corazones sensibles y puedan reconocer que solo en Cristo hay salvación. Gracias por ello, Señor. Y a usted, Señor, le daremos toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Dios lo bendiga. Romanos 15, versículos 22 al 33 dicen así: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pueden ocupar su lugar y regresamos nuevamente a este pasaje del capítulo 15 y hemos estado analizando estos versículos que narran precisamente los planes que el apóstol Pablo tenía en su corazón, pero también estamos viendo que están repletos de ideas claves sobre cómo hacer la voluntad de Dios y cómo ministrar conforme a esa voluntad. En este pasaje, entre los versículos 22 y 33, la frase clave que da sentido a todo el pasaje se encuentra precisamente en el versículo 32, por la voluntad de Dios. Y esta frase, por la voluntad de Dios, era mucho más que una simple parte del versículo 32, pues es parte o era parte de toda la vida y el ministerio del apóstol Pablo. La voluntad de Dios guiaba siempre su vida. Él era un siervo que no vivía para su propio beneficio ni para satisfacer sus propios deseos, sino para hacer la voluntad de Dios. Y ese es aquí el elemento fundamental y bastante obvio de la vida cristiana. Todo aquel que sirve a Cristo busca cumplir la voluntad de Dios, si en efecto está bien encaminado. Pablo no concebía
un deber más elevado, una búsqueda más noble, una alegría mayor, ni un privilegio más valioso que cumplir la voluntad de Dios. Y al igual que David, quien siempre buscaba también hacer la voluntad de Dios, como nos muestra en el Salmo 48, diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque así como Pablo, también David estaba comprometido con lo mismo. Por cierto, esa declaración de David en el Salmo 40, versículo 8, es también un sentimiento mesiánico que el Señor Jesucristo repite en Hebreos 17, donde dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. A David le deleitaba cumplir la voluntad de Dios. Para Cristo, hacer la voluntad de Dios era un gran placer. Para Pablo también lo era, y asimismo debería ser para todos nosotros. Así que al examinar el testimonio de Pablo, vemos a lo largo de su vida y ministerio este compromiso de hacer la voluntad de Dios. Y hemos estado analizando esto, pero hay algo más aquí que, ya que estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, creo que es necesario profundizarnos un poquito más. Y vamos a hacerlo en esta tarde. Pensaba terminar este pasaje ya, pero quizás no lo vamos a terminar, pero de igual manera, pues vamos a seguir aprendiendo. Amén. Porque todo esto es para edificación de cada uno de nosotros. Pero podemos observar que no solamente aquí en este pasaje, sino en todo a través de los escritos de Pablo, donde él menciona que él estaba siempre dispuesto y viviendo para hacer la voluntad de Dios. Desde su comienzo y en todos los escritos, o en varios de sus escritos, como 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses y 2 de Timoteo, siempre el apóstol se presenta como apóstol por la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Apóstol por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue precisamente el factor determinante en su llamado al ministerio. Si ustedes recordarán, en el camino a Damasco, cuando conoció a Jesús, Pablo o Saulo en aquel entonces le preguntó: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Así que desde el principio su deseo fue hacer lo que el Señor quería que hiciera. Más adelante, durante esa misma experiencia en el camino a Damasco, se encontró con un hombre llamado Ananías, a quien Dios usó para comunicarse con él. Y como podemos ver en el capítulo 22, 14 del libro de los Hechos, Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fue escogido precisamente como un instrumento especial para conocer la voluntad de Dios, para cumplirla y para transmitirla a quienes vendrían después. Su compromiso con la voluntad de Dios continuó cuando Pablo fue llamado desde Antioquía, allá en Hechos 13, junto con Bernabé, fue llamado a evangelizar a los gentiles y partió con entusiasmo, partió con fervor, porque sabía que esa era la voluntad expresa de Dios, manifestada a través de la acción del Espíritu Santo en quienes oraban y ayunaban. Además, el resto de su vida estuvo guiado por esta idea de la voluntad de Dios. Cuando escribió a los romanos,
Recordarán que allá en el capítulo 1, versículo 10, comenzó diciendo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Cuando escribió a los Corintios, allá en 1 de Corintios 4:19, dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Así que el punto culminante del compromiso espiritual para todos lo registra en Romanos 12, cuando dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos conocer y discernir ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que el objetivo de nuestra vida entonces es conocer y perfeccionar en nuestra propia vida la manifestación de la voluntad de Dios. O sea que debemos de vivir, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. En otra ocasión afirmó que el generoso regalo que los macedonios le habían dado, allá en 2 Corintios 8:5, provenía precisamente de la voluntad de Dios, como podemos ver en el capítulo 8:5, y no como lo esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y en Efesios 5:17 exhortó a los creyentes a comprender cuál es la voluntad del Señor. Les dijo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué? La voluntad del Señor. Y en Efesios 6:6 los exhortó a hacer la voluntad de Dios de corazón. En Colosenses 1:9 oró por sus discípulos para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Y su amigo Epafras, su compañero, su hermano, en la misma epístola, capítulo 4, versículo 12, oró continuamente para que los cristianos fueran perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Así que por todas partes en sus escritos, Pablo siempre vivió buscando esa voluntad de Dios. Y no fue solamente Pablo, porque el autor de Hebreos expresa lo mismo. El autor de Hebreos afirma que después de haber hecho la voluntad de Dios, allá en el capítulo 10, versículo 36, recibimos la promesa de la gloria. Santiago dice, también Santiago nos dice que debemos decir siempre que vayamos a hacer algo, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, es presuntuoso dar por sentado, a menos que digamos si el Señor quiere, ¿sí? Pedro también, como podemos ver en 1 Pedro 2:15, donde dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y sigue también en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Así que a lo largo de todo el Nuevo Testamento y como base de la vida cristiana, Juan nos resume esto que podemos ver en todos los autores, allá en 1 de Juan 2:17, cuando dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hacer la voluntad de Dios es, por lo tanto, fundamental, ¿sí? Y les digo esto para que comprendamos la esencia de este concepto. Pues bien, ¿qué significa realmente
¿Cómo se manifiesta esto en nuestro ministerio? Haciendo la voluntad de Dios. Pues hemos estado analizando lo que Pablo nos dice aquí y vamos a continuar, pero antes quiero mencionar algo que podría ayudarnos mucho a definir las cosas con mayor claridad. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, en veces podemos confundirnos y debemos de saber que hay 3 dimensiones dentro de la voluntad de Dios. Y en veces no sabemos separarlas y las confundimos. ¿Sí? Y pues si buscamos hacer la voluntad de Dios, todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Específicamente. Y buscamos de una y otra manera. En veces queremos que Dios pase, para que nos fuese mucho más sencillo y fácil, que Dios nos diga al oído qué es lo que tenemos que hacer. O que nos dé una señal. O por algún medio que nos haga saber claramente qué es para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga específicamente. ¿Alguna vez se han preguntado eso? A pesar de ver todo lo que la Escritura habla acerca de la voluntad de Dios, y todavía seguimos, pero ¿qué quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Veo acá el apóstol nos está mostrando, pero yo, ¿qué es lo que debo de hacer específicamente? Bueno, cuando hablamos de la voluntad de Dios, o cuando la Escritura habla acerca de la voluntad de Dios, puede estar refiriéndose a cualquiera de las 3 dimensiones, ya que la voluntad de Dios se presenta en 3 dimensiones. Primero, fíjense, para que podamos discernir entre una y otra. Primero está la voluntad soberana de Dios. Y con esto me refiero a la voluntad absoluta, inalterable e inmutable, o sea que no cambia. La voluntad incambiable de Dios, ¿verdad? Precisamente, que nunca cambia. Esta voluntad soberana se relaciona con el control de Dios sobre la historia, con su propósito absoluto y manifiesto en la historia, que es inquebrantable y se cumple a la perfección sin variación. Esta es la voluntad de Dios que determina el rumbo de la historia del universo, la historia del mundo, la historia de la humanidad. Esta voluntad se revela en parte, ¿sí? Puede que algunas partes no se revelen por completo, pero en la palabra de Dios se revela cuál es el plan de las edades, ¿sí? De los tiempos. En general, esta voluntad se revela siempre, esta voluntad se revela y siempre se cumplirá. Siempre se va a cumplir esta voluntad. ¿Por qué? Porque es la voluntad soberana de Dios. Y hay muchos pasajes que se refieren a la voluntad soberana de Dios, inalterable e innegable, que se cumplirá. Dios hará lo que predetermina en el curso de la historia y nadie lo puede cambiar. Y eso lo podemos observar en las Escrituras, todo, ¿verdad? Por ejemplo, la venida de Cristo, su muerte, su resurrección, su segunda venida, todo eso es la voluntad de Dios y eso es incambiable. Es la voluntad soberana de Dios. Después, en segundo lugar, está la voluntad moral de Dios. Esta se refiere al deseo de Dios de que se le obedezca según su estándar de justicia. ¿Sí? La voluntad moral de Dios está presente en cada mandamiento de la Biblia. Cuando Dios dice que debemos hacer esto,
aquello, esto y no aquello, ahí está expresando su voluntad moral. Ahora, esta voluntad moral, al igual que su voluntad soberana, se revela en las Escrituras. Pero aquí hay una diferencia. La voluntad soberana de Dios siempre se cumple, pero la voluntad moral de Dios no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo hacemos la voluntad de Dios en este sentido. Siempre fallamos. No siempre somos fieles al cumplir la voluntad moral de Dios, es decir, la expresión de su voluntad que se manifiesta a través de sus mandamientos en las Escrituras. ¿Sí? Así que allá vemos dos clases de voluntad. Y la tercera dimensión de la voluntad de Dios es precisamente en la que estamos ahorita centrados en este pasaje. ¿Ok? Es su voluntad personal, es decir, su voluntad para la vida de cada creyente. O sea, el plan detallado que Dios tiene para el ministerio de cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Tienen razón. Esta voluntad no se revela en las Escrituras como las otras. Pero ¿saben qué? Para comprenderla debemos escuchar la voz del Espíritu de Dios y considerar las opciones y circunstancias en las que nos encontramos. Así que la voluntad soberana de Dios se revela y se cumple plenamente. La voluntad moral de Dios se revela, pero no siempre se cumple. La voluntad personal de Dios para cada individuo no se revela en las escrituras y puede o no puede cumplirse, dependiendo de la obediencia o desobediencia de cada uno de nosotros. Y es precisamente esta área del plan personal de Dios para la vida del creyente la que preocupa a Pablo aquí. La voluntad personal, conocer el lugar del ministerio, el lugar de servicio que Dios quiere para ti y para mí. O sea, ver la mano guía del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es la preocupación de este texto. Pablo estaba comprometido con los tres aspectos de la voluntad de Dios, los cuales se interrelacionan e interactúan, pero aquí se centra principalmente en la obra de Dios, en el desarrollo de su propio ministerio. Se encontraba inmerso en el cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida personal y su ministerio. Ahora bien, en esta tercera dimensión aprendemos de Pablo algunos ingredientes importantes de él cuando se encuentra inmerso en el plan personal de Dios para su vida. Tiene un ministerio marcado por ciertos elementos y hemos estado analizando precisamente esos elementos o principios. Y aunque no están aquí directamente detallados, al observar la vida de Pablo, al observar cómo actuaba, qué decía y qué hacía, podemos ver estos principios aplicados en su vida. Y el primer elemento que vimos en el pasaje anterior es en los versículos 20 y 21, fue un elemento de precisión. O sea, Pablo tenía bien definido lo que quería hacer, cuál era su voluntad. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio.
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Miren, él definió aquí su ministerio preciso. Él no iba a ir a un lugar donde ya hubiera, se hubiese predicado el Evangelio. ¿Por qué? Porque él se había determinado ir a un lugar donde no se hubiese escuchado el Evangelio, donde las personas ahí no veían, pero por medio de él iban ¿a qué? A ver. ¿Sí? Porque no quería edificar sobre lo que ya había sido edificado. ¿Sí? Así que él tenía eso, de esa manera él actuaba, tenía en su mente precisamente cómo es que él iba a operar. Y como ya vimos eso en el pasaje anterior, pues no vamos a detener ahí. Pero aquí en este pasaje de Romanos 22 al 32, Pablo demuestra en su propia vida, como hemos estado observando, 6 características o elementos o principios propios de su ministerio que al observar el pasaje de esa manera son evidentes en la vida y ministerio, o deben ser evidentes en la vida y ministerio de todo creyente que se comprometa a hacer la voluntad de Dios. Y en primer lugar, una clave que caracteriza un ministerio conforme a la voluntad de Dios, como dijimos, es aplicar la providencia de Dios. ¿Sí? Aplicar la voluntad por medio de la providencia de Dios. Ya lo vimos en el versículo 22. En cierto sentido, la voluntad soberana de Dios se manifiesta en este punto y Él controla, ¿verdad?, las circunstancias para producir una expresión muy personal para cada creyente. Quien actúa conforme a la voluntad de Dios está comprometido con la providencia, con la acción divina de las circunstancias de la vida, así como con la precisión y un enfoque claro en los dones y llamamientos que Dios nos ha dado. O sea, debemos dejar que la provisión de Dios, de todo modo la provisión de Dios va a operar. ¿Sí? Cuando a Pablo se le presentaban obstáculos, él no se quejaba. Simplemente esa puerta se cerró y se daba la vuelta y proseguía siguiendo lo que él ya había determinado, de ir y predicar el Evangelio donde no se hubiese predicado. Así que si iba para un lado y se cerraba esa puerta, se iba para otro. Y si se lo impedía el Espíritu, no se quejaba, se iba para otro. ¿Sí? Las circunstancias de la vida, que es como Dios opera en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él en su providencia, Él acomoda todas las cosas en orden. ¿Sí? Y es necesario que nosotros reconozcamos eso. ¿Sí? El segundo elemento que vemos aquí es el de la planificación. ¿Sí? Quien sirve en la voluntad de Dios se involucra en la planificación. Aunque confiamos en la soberanía de Dios, aunque buscamos en Él dirección, guía y la voluntad de Dios para que se cumpla su voluntad, aún así nos involucramos en una planificación cuidadosa. O sea que debemos planear. No debemos decir, bueno, pues si Dios va a hacer su voluntad, pues ¿para qué he hecho planes? ¿Sí? No, tenemos que planear. El apóstol Pablo tenía, si ustedes ven ahí con detalle, aquí nos está diciendo los planes que él tiene. ¿Sí? Él tenía su plan de ir a España, pero antes de llegar a España, quería llegar ¿a qué? A Roma. E identifica qué es lo que quería hacer ahí en Roma. ¿Sí? Pasarse un rato con los hermanos para edificarlos y ser edificado por él, por ellos. ¿Sí? O sea, plan. Ahora, el compromiso con la voluntad soberana no excluye la planificación.
los sueños y el establecimiento de metas. Quien trabaja en la voluntad de Dios puede operar en una tensión. Y es más, todos vamos a operar en una tensión. Una tensión entre la soberanía absoluta de Dios y nuestra propia planificación. O sea, nuestras propias esperanzas, nuestros propios objetivos. ¿Y saben qué? Esa tensión debe de existir. O sea, tenemos un plan, queremos hacerlo y nos encontramos, por ejemplo, diciendo, ¿será esto lo que Dios quiere que haga? Siempre vamos a estar haciendo eso. Siempre, aunque tengamos ese plan, siempre vamos a tener, ¿será lo correcto? Pero de todos modos nos movemos. Dejamos que la soberanía de Dios opere dentro de su de su divina providencia. Me estaba olvidando. Debemos dejar que su divina providencia opere, ¿verdad? Pero no quejarnos. Se cerró esa puerta, nos vamos por otro lado. No podemos pasar por ahí, buscamos la manera, ¿sí? Porque en todos los planes que hagamos nos vamos a encontrar con obstáculos, ¿sí? Nos encontramos con un obstáculo, le damos la vuelta por un lado, o le damos la vuelta por otro lado, o lo brincamos, o nos vamos por detrás, o nos vamos a través de, ¿sí? Pero no nos quedamos ahí estacionados, ¿sí? Así que de todos modos tenemos que planear, tenemos que tener planes, ¿sí? Y un tercer principio que vemos en este pasaje, en la visión del corazón de Pablo, es el principio de prioridad. En los versículos 25 y 28, como ya vimos, Pablo tenía todo esto, ¿verdad? Tenía su meta, su plan, pero también dentro de ese plan, de su planeación, también tenía este principio, ¿verdad? Que es el principio de prioridad. Él tenía prioridades también, ¿sí? Y Pablo nos dice aquí que a pesar de sus sueños, fíjense, de sus planes de ir a España, de su deseo de ir a buscar provisiones, dinero y gente para evangelizar una zona que nunca ha sido evangelizada, de llevar a Cristo donde nunca ha estado, por así decirlo, de ir a donde no se menciona a Cristo, donde no hay iglesia establecida. Además de eso, en su llamado y su sueño, hay una prioridad en su corazón que él debe de atender, ¿sí? ¿Y cuál era esa prioridad en ese momento? Llevar una ofrenda de dinero a la iglesia de Jerusalén para el alivio de los santos pobres y la reconciliación entre judíos y gentiles en la iglesia. Así que aquí vemos que quien actúa conforme a la voluntad de Dios, aunque sea un planificador y un soñador con metas y deseos, es capaz de comprometerse con la prioridad presente, ¿sí? Lo que es más importante en este momento. Él tenía planeado ir a España, pasar por Roma, pero había una prioridad. Y él se regresó, ¿sí?, para ir a Jerusalén. Y pareciera que está contradiciendo lo que él dijo, su meta, ¿verdad?, de ir a donde no se había predicado. Y aún así regresa a Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una prioridad y era llevar esta ofrenda a los hermanos en Jerusalén, porque estaban sufriendo. Y además esto ayudaría a que se reconciliaran los judíos con los gentiles dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Y eso era para qué? Para ensalzar el nombre de Cristo, ¿sí? Por eso es que eso tomó prioridad en su vida. Y en cuarto lugar, como vimos también, está el elemento de la prosperidad. Para quien obra conforme a la voluntad de Dios, hay prosperidad, como nos dice en el versículo 29. Dice que cuando vaya a verlos,
sabe que vendrá con la plenitud de la bendición de Cristo. ¿Lo sabe? ¿Por qué lo sabía? Por experiencia, por su experiencia propia. Sabe que su corazón está dispuesto a obedecer. Por lo tanto, todo el que hace la voluntad de Dios recibe la bendición de Dios en su vida. Amén. Por eso es que él sabía. Y más tarde, cuando él fue a Roma y comenzó un ministerio bendecido. A pesar de que estaba en Roma y prisionero, tuvo un impacto tremendo. Y cuando escribió la carta a los filipenses, la escribió desde Roma. En el capítulo 1 habla de sus cadenas, sus aflicciones, sus problemas y todas las demás dificultades que le imponían los críticos externos que condenaban su ministerio porque estaba en la prisión. ¿Sí? Pero a pesar de todo eso dijo, Cristo está siendo predicado y me regocijo y me seguiré ¿qué? Regocijando. Y en el capítulo 4 continúa precisamente regocijándose y escribe, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense, ¿sí? Y también dice, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia y en todo he sido instruido a estar saciado y hambriento, a tener abundancia y a sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Esto él lo había aprendido, él lo sabía, y aún siendo prisionero, se encuentra en un estado de bendición, alabando a Dios y regocijándose por la bondad de Dios hacia un siervo obediente. Por lo tanto, sabe que prosperaría en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque estaba actuando conforme a la voluntad de Dios. Y el quinto principio que hemos visto es el del propósito en el versículo 30, primera parte. Y nos dice que el cristiano fiel testifica por causa de aquellos que necesitan al Señor y sirven por causa de quienes necesitan ayuda. ¿Sí? Pero no debemos de olvidar que nuestro motivo principal siempre debe ser servir ¿a quién? Al Señor. Los hermanos necesitan ayuda, la iglesia va a necesitar ayuda, pero nunca debemos desviarnos de que todo lo que hagamos lo hacemos ¿para quién? Para el Señor primeramente. Amén. En cuyo nombre y cuyo poder debemos ¿qué? Ministrar. La devoción a la gloria del Señor Jesucristo y el amor a su Espíritu Santo debe ser el motivo principal y último en la vida y servicio de todos como creyentes. En gratitud por la gracia divina por la cual Cristo nos salvó y por el poder divino del Espíritu Santo quien mora en nosotros, todas las cosas que pensamos, decimos y hacemos deben expresar nuestro amor por ellos, ¿verdad? Y traerles gloria y honor. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? Y un sexto principio que vimos es la oración. Y pues esta característica es una característica cardinal, súper importante de cada creyente cuando hace con fidelidad la voluntad de Dios, y es la oración. Y ahora aquí Pablo urge a sus hermanos creyentes en Roma, dice que me ayudéis orando por mí a Dios. La oración siempre es, de una u otra forma, una lucha en contra del pecado y la maldad, bien sea en nuestro interior o a nuestro alrededor. Algunas veces, como Isaías atestiguó, es necesario despertarnos para apoyarnos ¿en quién? En Dios.
Aunque no luchemos con el Señor como lo hizo Jacob allá en Génesis, la lucha espiritual de la oración puede ser algunas veces igual en intensidad. Nuestras mentes finitas, ¿verdad? En nuestras mentes finitas muchas veces no podemos reconciliar el poder de la oración con la soberanía absoluta de Dios, ¿sí? Pero cualquier teología o enseñanza que aminore el poder de la oración o la intensidad en la oración es una herejía. Así que en nuestro ministerio debemos de tener precisión, como ya vimos. Debemos aplicar estos principios de la providencia de Dios. Debemos ¿qué? Planificar. Tenemos que tener prioridades y de esa manera vamos a operar en prosperidad. Vamos a tener propósito y oración, ¿verdad? Son los elementos esenciales del ministerio conforme a la voluntad de Dios, y es precisamente lo que observamos aquí en este relato personal del apóstol Pablo. Son los principios que distinguen a la persona dedicada a agradar a Dios. Y creo que ahí fue donde nos quedamos. En su oración, el apóstol Pablo pide por tres cosas aquí. Primeramente pide por seguridad. Versículo 31, primera parte del versículo 31 dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. La palabra rebeldes viene de la idea básica de ser obstinado e imposible de persuadir. En este contexto se refiere a judíos que en su obstinación rehusaban creer en el Evangelio y por ende eran rebeldes y desobedientes a Dios, a cuyo hijo el Mesías habían ¿qué? Rechazado. Pero esto también se puede traducir en otras versiones, o sea, ha traducido en otras versiones, los que no creen. ¿Sí? Los rebeldes son los que no creen. Y también en Hechos 14:2, cuando se refiere a los judíos que no creían, los cuales además excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Así que de manera específica en contra de Pablo y Bernabé, esos rebeldes, ¿no? Y desde que Pablo empezó su ministerio en Damasco, cuando predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que era el Hijo de Dios, fíjense, Pablo metiéndose en las sinagogas, hablando y diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Desde entonces Pablo fue marcado para morir por los líderes judíos y poco tiempo después por los judíos de Jerusalén, cuando empezó a predicar allá el Evangelio, y para el tiempo en que escribió la carta a los romanos ya había sufrido escarnio, cárceles, azotes, golpes y hasta apedramientos por parte de judíos que con fiereza se oponían a él y al evangelio que predicaba. ¿Sí? Así que la petición de Pablo es para que sea librado de esos rebeldes, ¿sí? De esos judíos que no creían. Y no era el propósito de evitar ser perseguido o aún muerto, ¿sí? El apóstol pidió con abnegación ser librado, solo en la medida en que fuese necesario para que pudiera completar su ministerio, el ministerio que el Señor le había dado, ¿sí? No para escaparse y vivir sin preocupaciones, ¿verdad? Y mucho antes de llegar a Judea, él sabía que le esperaban problemas y sufrimientos. Mientras que su embarcación hizo escala en Mileto, él dijo a los ancianos de Éfeso que salieron a su encuentro, allá en Hechos, dice, Hechos 20, 22 a 24, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Y continúa, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y cuando Pablo y sus acompañantes llegaron a Cesarea, se quedaron algunos días en la casa de Felipe el evangelista. En ese lugar, allá en Hechos 21:10, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, nos dice Lucas, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Por tanto, fíjense, la petición de Pablo de oración era para que fuese librado de los rebeldes que están en Judea. Fue contestada de manera positiva en el sentido de que los judíos incrédulos que estaban en Judea no pudieron quitarle la vida a Pablo, ¿sí? Fue golpeado y encarcelado, pero su vida fue conservada por la providencia divina. Y mientras se encontraba bajo la custodia por parte de los romanos en Jerusalén, dice allá Hechos 23:11, se le presentó el Señor y le dijo, te animo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? Ahora, también Pablo pidió para tener éxito. La segunda parte del versículo 31 dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea ¿qué? Acepta. Y esta es la segunda petición de oración de Pablo que fue, sin importar qué peligros le pudieran acontecer, la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén, dice, pidió para que fuese ¿qué? Acepta. ¿Sí? O sea, imagínense los judíos recibir ayuda de los gentiles. ¿Saben qué es lo que significa eso, no? Cuando los judíos, o sea, ustedes saben ¿cómo se dice? El desdén que tenían los judíos para con los gentiles. Y ahora recibir ayuda de los gentiles, imagínense. Por eso el Pablo está diciendo aquí que estaba pidiendo oración para que cuando lleve esa ofrenda, que era especialmente de los gentiles para los judíos, que fuese ¿qué? Aceptada, ¿sí? Porque por el desdén que tenían los judíos para los gentiles, podrían haber dicho que no la querían, ¿sí? Solamente por orgullo, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Pero, o sea, Pablo quería que su ministerio beneficiara al pueblo del Señor que estaba en esa ciudad donde nació la iglesia. No estaba interesado en lo que podría llamarse un éxito profesional. De hecho, él ya había advertido a los creyentes gálatas, ahí en Gálatas 1, 8 y 10, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dijo, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Sí, esto Pablo no lo hacía para agradar a los hombres, lo estaba haciendo ¿para qué? Para agradar ¿a quién? A Dios. Y debido a que él y sus acompañantes gentiles de Macedonia y Acaya estaban trayendo una contribución monetaria a la iglesia de Jerusalén, que seguía siendo en su mayor parte judía, el servicio que Pablo menciona se refiere sin duda, al menos en parte, a esa ofrenda. El apóstol quería que los santos de Roma oraran con él para que el regalo no ofendiera a los creyentes judíos en Jerusalén, sino que la ofrenda fuese acepta a los santos de ese lugar. Pablo quería que esa ofrenda fuera recibida con gratitud y amor por lo que era, un gesto precisamente de amor fraternal y reconciliación. La oración de Pablo por el éxito de su viaje a Jerusalén
también fue contestada. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, nos dice Lucas, los hermanos nos recibieron, ¿qué? Con gozo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales Pablo, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. O sea que esa petición fue contestada. Y también Pablo pidió por satisfacción. Dice, para que con gozo llegue a vosotros, versículo 32, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Esta es la petición de oración más personal de las tres. Pablo aquí se anticipa al tiempo cuando por fin llegue a la iglesia de Roma y expresa su esperanza de que pueda hacerlo ¿con qué? Con gozo. ¿Sí? El apóstol ya les había dicho en el versículo 24, espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya, ¿qué? Dice ahí, que haya gozado con vosotros. Y en los comentarios finales de su primera carta a Corinto, él dijo, allá en el capítulo 16, 17 y 18, dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Y también se regocijó por las bendiciones y el gozo de los demás, como escribió después a la misma iglesia en 2 Corintios 7:13, dice, mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Así que el deseo personal que Pablo tenía de ministrar en España nunca se realizó, pero el apóstol sí alcanzó a llegar a Roma y encontró el gozo y el reposo confortante de estar en compañía de quienes anheló ver. Cuando él y sus compañeros llegaron a Roma, de donde oyeron, dice allá en Hechos 28:15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y aquí también notamos que, de nuevo, que por encima de todo lo demás, Pablo siempre mantuvo un compromiso inalterable con la voluntad de Dios. Poco después que él y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo desde la iglesia en Antioquía de Siria, como nos relata Lucas en Hechos 13:2 y 3, Pablo predicó en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Asia Menor, y se refirió en 2 ocasiones a la obediencia de David a la voluntad de Dios con una cita de 1 Samuel 13:14, y le recordó a los creyentes judíos la palabra del Señor acerca del rey más grande de Israel. En el versículo 22 dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjense. Y más adelante en este sermón señaló de nuevo que David, allá en el versículo 36, sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Y a partir del momento de su conversión, bien fuese como sacerdote, profeta o pionero, como vimos en el pasaje anterior, Pablo procuró no hacer más que la voluntad de Dios, con el fin de que, así como David, también pudiera llegar a ser un hombre conforme al corazón del Señor. Así que a lo largo de su carta a la iglesia de Roma, el apóstol ratifica ese deseo, como en este texto donde aclara que su esperanza de visitar Roma en persona solamente se justificaba como algo que hiciera por la voluntad de Dios. O sea, si Dios, él tenía el deseo de ir a Roma, pero más que nada, si esa era la voluntad de Dios. ¿Sí?
El apóstol había declarado antes que uno de los ministerios del Espíritu Santo consiste en que, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y había ungido, o urgido más bien, a los creyentes con las palabras, capítulo 2, versículo 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también elogió a los creyentes en Macedonia, porque dice allá en 2 Corintios 8:5, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, ya para terminar, esa oración que Pablo pidió, y ya vimos esos 3 peticiones pidió por seguridad, por éxito y por satisfacción. ¿Y qué respuesta tuvo Pablo a esas peticiones? Pues ya vimos, ¿verdad?, que el Señor lo bendijo y respondió a esas peticiones. ¿Estuvo salvo? ¿Estuvo seguro? Por supuesto. Al llegar a Jerusalén, la multitud intentó matarlo, pero ¿quién creen que lo rescataron? Los mismos romanos. Los romanos rescataron a Pablo de los judíos. Entonces los judíos dijeron, queremos que lo traslades de la cárcel y lo traigas aquí para hablar de su caso de nuevo. Pero la idea era matarlo, ¿sí?, en el camino. Pero el hijo de su hermana se enteró y le advirtió, y Pablo se salvó otra vez. Luego, la seguridad lo llevó a Cesarea, donde toda la guardia romana lo protegió durante 2 años para evitar que los judíos lo mataran, ¿sí? Reunieron a todo el ejército, Dios reunió a todo el ejército romano solo para responder a esa oración, ¿sí? Así que Dios hace lo que tiene que hacer, pero sí, la oración fue respondida y Pablo estuvo a salvo. ¿Tuvo éxito? La otra parte que pidió Pablo, sí tuvo éxito, porque ya vimos que al llegar lo recibieron maravillosamente, lo recibieron con los brazos abiertos. En el capítulo 21, versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Así que esa oración también fue respondida. Y la tercera petición, ¿llegó a Roma? Claro que sí. Los propios romanos, fíjense, lo enviaron allí para que fuera juzgado por César. Y después de 2 años de prisionero en Cesarea, por su propia culpa, lo enviaron a Roma, e incluso en el camino, aunque el diablo trató de ahogarlo, porque hubo un terrible naufragio, ¿verdad? Pero no solo Pablo escapó, sino también todos los demás a bordo, que leemos allá en Hechos 27, y de esa manera llegó a Roma. Y ahí podemos ver el poder de la oración. Dios respondió las peticiones de Pablo. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita para servir conforme a la voluntad de Dios? ¿Es algo místico? ¿Es algo reservado para una élite de personas en un nivel espiritual determinado? No, porque a veces nos parece muy difícil, pensamos que eso es para alguien más, no para mí. Pero si aplicamos y conocemos cuál es la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad personal de Dios para cada creyente, podemos entender. Y aunque esa voluntad no está ahí en la Escritura, ¿verdad?,
debemos de aplicar estos principios, los cuales Pablo aplicó, y podemos verlos aquí en este pasaje. ¿Verdad? Y rápidamente, primeramente, servir con precisión, saber cómo queremos servir, conforme a la voluntad de Dios. Y esto significa primeramente conocer mis dones, mi vocación y aprovechar al máximo cada uno de ellos. También significa comprender su providencia, es decir, no preocuparme ni angustiarme porque Dios tiene el control de todas las circunstancias, ¿sí? Significa planificar, fijar metas, soñar, establecer objetivos y dedicarme por completo a esa planificación. También significa conocer mis prioridades en cada momento y que ninguno de mis planes para el futuro me haga ineficaz en el presente, ¿sí? Que no solamente viva en el futuro, hay personas que viven en el futuro, mañana, y hay personas que viven en el pasado, ¿sí? Siempre recordando lo que hicieron en el pasado. No, debemos vivir en el presente, haciendo las cosas que debemos hacer en el presente, ¿verdad? Así que el ministerio conforme a la voluntad de Dios también se caracteriza por la prosperidad. Y esto no se refiere a mi éxito externo, sino a estar en el lugar donde Dios, o sea, queremos estar en el lugar donde Dios bendice, ¿sí? Y hacer la voluntad de Dios también significa tener propósito, muy claro. Hago lo que hago por amor ¿a quién? Al Señor. Así que aunque sea perseguido, no me preocupa, o no debe preocuparnos, como tampoco le preocupó a Pablo. ¿Por qué? Porque lo que hago lo hago por Él y por el amor del Espíritu Santo. Y luego está el punto fundamental. Servir en la voluntad de Dios exige oración, ¿sí? Oración intensa por parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y no solamente la de nosotros, sino la de unos para con otros. Amén. Así que todos necesitamos orar con más fidelidad y regularidad por quienes sirven a nuestro lado y por quien nos necesitan con más fidelidad. Y por último, bueno, pensé que no iba a terminar, pero creo que podemos terminar. Al final Pablo da aquí una bendición, ¿sí? Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Y antes de extender sus saludos personales a varios amigos o hermanos en Roma y dar una advertencia final para estar en guardia contra aquellos que ocasionaban disensiones por sus propios fines egoístas, Pablo da esta breve pero emotiva bendición aquí. En este capítulo, él ha hablado acerca de el Dios de la paciencia y de la consolación en el versículo 5 y de el Dios de esperanza, versículo 13. Ahora pide que el Dios de paz sea con todos vosotros, esto es, con todos los creyentes, ¿dónde? En Roma, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de toda paz verdadera. ¿Cuál paz? La paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, como nos dice Filipenses 4:7. De hecho, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo ¿qué? Uno, como dice Efesios 2:14. Así que, ¿qué significa Dios de paz? Dios de paz es un término común para referirse a ¿quién? A Dios, ¿sí? Significa que Dios es la fuente de paz. ¿Qué quiere decir esto? Él es la fuente de la paz de dos maneras. Él nos da paz con Él. ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo, estábamos en guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero una vez que fuimos salvos en Cristo, hacemos las paces con Dios. A eso lo llamamos paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Antes estábamos en guerra con Él. Éramos enemigos de Dios.
pero ahora estamos en paz con Dios. Él también proporciona la paz de Dios, que es la confianza serena del corazón de que todo está bien, que elimina la ansiedad y trae tranquilidad al alma. Por eso Él es el Dios de paz, es decir, Él reconcilia a los hombres consigo mismo. Él es el Dios de paz, trae tranquilidad para el alma y nos ha reconciliado con Dios, ¿verdad? Regresando al capítulo 5 de Romanos, ese hermoso capítulo que habla de los beneficios de la salvación, y ahí nos dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el Dios de paz. Él hace las paces, Él hace las paces con los pecadores por medio de Cristo. Y así dice, el Dios de paz con quien tenemos paz y de quien tenemos paz, esté con todos ustedes. Es decir, que podamos disfrutar de su íntima comunión. Ahora, desde el punto de vista humano, la vida de Pablo como apóstol estuvo muy lejos de ser pacífica. ¿Sí o no? Y podemos decir, bueno, ¿cómo que es que Él es el Dios de paz? Y si observamos la vida de Pablo, Pablo no tuvo una vida pacífica. Él vivió en incertidumbre y muchas veces en conmoción. Se encontró bajo una amenaza real y casi continua en contra de su seguridad y su vida física. Pero fíjense, a pesar de eso, él conocía de una manera íntima al Dios de paz. Esa es la diferencia. Y vivió en la paz y tranquilidad, reposando, que Dios da a aquellos que se mantienen fieles dentro de su voluntad. ¿Sí? A pesar de la vida llena de conmoción del apóstol Pablo, aún así él tenía paz. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Dios de paz. ¿Amén? Y amén. Ahí termina el pasaje con ese amén. Así sea, que es lo que significa amén. Bueno, pues pensé que no iba a terminar, pero sí. Bueno, pues apliquemos estos principios que vemos aquí en la vida, operar en la vida del apóstol Pablo. Así que busquemos siempre la voluntad de Dios y ahora creo que ya tienen instrucción de cómo podemos conocer esa voluntad. Que aunque la voluntad personal para nosotros no está revelada claramente en la Escritura, ¿verdad? Debemos de confiar en la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad soberana de Dios, ¿ok? Y la voluntad moral de Dios. Esas sí están reveladas. Y la otra, debemos confiar en el Espíritu de Dios que nos va a guiar día a día, pero tenemos que aplicar y poner estos principios en nuestra vida. Amén. Bueno, pues con eso terminamos. Vamos a ponernos de pie, ser despedidos en esta tarde. Orando al Señor, Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque